Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Mentes Investigadoras, un espacio donde podrán conocer acerca de las investigaciones y el trabajo que realizan nuestros investigadores y nuestros académicos aquí en el Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad Académica Tamazula. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Juárez, les saludo con mucho gusto y nuevamente estamos con ustedes en este espacio de Mentes Investigadoras. El día de hoy tenemos al doctor Samit Limón, quien nos va a hablar pues acerca de su profesión, acerca de cómo es esta vida que él lleva dentro de la investigación y pues también su vida aquí en el tecnológico. Bienvenido, doctor Samit. ¿Nos puedes platicar, bueno, primeramente, qué formación tienes, qué es tu preparación, qué estudiaste? A ver, cuéntanos, platícanos. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Mariana, por la invitación y en este espacio de Mentes Investigadoras. Mi nombre es Edgar Samit Limón Villegas, soy docente de aquí del Tecnológico de Tamazula, Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad Académica Tamazula. Mi formación profesional, soy licenciado en Matemática Educativa, o el nombre completo es Licenciatura en Educación Media con especialidad en Matemáticas. Tengo un doctorado en el área de Economía Internacional, que se llama Relaciones Transpacíficas, y propiamente es a lo que me he dedicado en los últimos 8 o 10 años de mi vida, en la parte académica como docente y en la parte de investigación, a generar contenido de esas líneas de investigación que están relacionadas con el contexto transpacífico. Muy interesante. Yo, he visto que, pues, hay personas que disfrutan lo que hacen, que disfrutan, pues, su profesión, y pues tú eres una muestra de ello. Disfrutas las matemáticas, disfrutas la investigación, algo que para muchos, pues, quizás se nos haría como muy difícil, sobre todo hablando de matemáticas. Los estudiantes aquí en el tecnológico, de pronto es algo que le temen cuando van a ingresar a estudiar, el tema de las matemáticas. Pero, sin embargo, tú buscas estrategias para que faciliten el aprendizaje, ya que son pues matemáticas aplicadas. Entonces, ¿nos puedes platicar acerca de eso? ¿Cómo es que a ti te nació el tú estudiar eso? O sea, si cuando eras chico, pues te gustaba, tenías esa inquietud. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, la historia de vida es un tanto larga, pero sí, propiamente a mí las matemáticas desde muy niño me han gustado. Yo creo que tengo bastante influencia por parte de mi padre es matemático, entonces, y mi mamá es maestra de español, entonces ahí tenía como una convergencia, ¿no?, entre dos carreras, y al final de cuentas me fui a la parte matemática. Empecé desde la primaria en algunos eventos, en secundaria en algunos concursos, en el bachillerato es una etapa de mi vida un tanto oscura porque pues todo el mundo es joven, ¿no? Es joven. Sin embargo, en la parte ya al final de matemáticas, por ahí estuve en algunos eventos de ajedrez, de matemáticas y de física, representando a las instituciones en las que yo había estado, y es a partir de ahí donde me empecé a dar cuenta que esto era una bastante área de oportunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, entro cuando a la hora de una elección de una licenciatura, que es un proceso bastante interesante para los estudiantes de 17, 18 años cuando están por ingresar a su educación superior, tienes que poner en cuenta varios factores, y uno de ellos fue cómo te ves en el corto plazo y en el mediano y en el largo, ¿no? Cuando tú pones a consideración eso, bueno, te das cuenta de en qué eres bueno. Tienes que buscar, ahora sí que hacer una introspección, en qué eres bueno. La matemática, yo no propiamente era bueno, pero más bien se me daban. Es decir, yo veía a mis compañeros y tenía una comprensión, digamos, un tanto mejor o más rápida que mis compañeros, porque lo mejor es un poco ambiguo, más rápida. Entonces dije, bueno, creo que esto lo puedo potencializar. Además de esto, pues tenía la influencia de mi papá, por otro lado, él siempre me dijo que las matemáticas son fáciles, y creo que el tema de la matemática, o eso que comentaste hace un momento, de que las matemáticas son difíciles, engorrosas en una ingeniería como aquí las que se dan en el Tecnológico de Tamazula, yo considero que es un tabú social.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú estás en casa, el primero que te dice que es complicado las matemáticas son tus padres o tus tutores. Posteriormente, tus amigos, tus tíos, tus primos, y a quien tú le pides ayuda para resolver un proceso de matemáticas, te dice, no, eso está complicado. Entonces, cuando esa idea se viene creciendo, viene fortaleciéndose en el estudiante, y cuando él llega a un nivel superior, dice, están complicadas las matemáticas, cuando no necesariamente es así. Entonces, eso es parte de unas de las estrategias que yo marco dentro de mi parte docente, es no hacer ver a las matemáticas como algo complicado, sino como una ciencia que algunos autores románticos dicen que es la ciencia con la que Dios hizo el universo. Bueno, en ese sentido la trato de manejar, donde la matemática es una ciencia, o al final de cuentas es un lenguaje que te va a dar la parte de ingeniería, porque todos los procesos sociales, la forma de llevarlos al papel, de modelarlos, es a través justamente de símbolos matemáticos. Sí. Bueno, yo soy egresada de la ingeniería en administración y pues tengo que confesar que a mí me daba mucho miedo estudiar una ingeniería por el tema de las matemáticas. El doctor Samit fue mi maestro y pues cuando yo comencé con este tema de las matemáticas, de todo lo relacionado con los temas de ciencias básicas aquí para la ingeniería, me di cuenta que no era lo que yo pensaba, como dices, todo el miedo que te causan o que te inculcan desde chico. Entonces, pues resultó ser muy fácil porque eran matemáticas ya aplicadas a lo que era mi carrera. Bueno, aparte de todo de esta formación en matemáticas, también tú estás muy enfocado en la investigación, te gusta mucho la investigación y actualmente también desempeñas, eres docente en el TEC, pero también tienes un cargo en el área de investigación. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es lo que tú realizas ahí? Okay, gracias, Mariana, por la pregunta. Bueno, en este caso, soy docente de la ingeniería en administración titular y demás ingenierías, como apoyamos a diferentes ingenierías. Y en la parte de investigación sí me toca estar encargado del área de investigación aquí en el tecnológico, donde básicamente mi función o la función del departamento es guiar los procesos de investigación, las líneas de investigación que se siguen en el tecnológico para los demás investigadores y docentes. Propiamente somos gestores para que información que viene tanto de organismos gubernamentales como es CONACYT o como el Tecnológico Nacional de México, llegue al docente a través de programas, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces nosotros somos gestores, más que nada el departamento se encarga de gestionar y de dar seguimiento a los procesos de investigación de los demás investigadores. Eso es lo que hacemos propiamente en el departamento. A través de convocatorias, a través de una serie de mecanismos que se han generado para lograr el objetivo final, es que los investigadores tengan el conocimiento de todo lo que está ocurriendo alrededor en el área de investigación en el nivel superior. Con respecto a mi labor como investigador, bueno, yo propiamente hoy en día estoy dentro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Aquí en el tecnológico habemos 3 personas. En estas 3 personas los van a ver en el transcurso de estas grabaciones de Mentes Investigadoras, de estos podcasts, los van a ver aquí, pero básicamente cada quien tiene su área de trabajo. No voy a hablar de las demás porque las conozco, pero voy a hablar de la mía. Yo hago propiamente procesos de economía internacional. ¿Qué es lo que yo hago como investigador? Yo me dedico a escribir artículos, a escribir capítulos de libro, a escribir libros, a hacer conferencias nacionales, internacionales, ponencias, con respecto a procesos que tienen que ver con la economía México, China, Corea, Japón y América Latina. Eso es lo que yo me enfoco. ¿Qué es lo que hago? Analizo la economía desde el punto de vista de desigualdad social, de cambio climático, de innovación, ciencia y tecnología, de comercio, de inversión extranjera directa, de formación bruta de capital. Que lo que yo hago es, veo estrategias o hago un análisis comparativo con respecto a cómo se desarrollan las economías del este de Asia con respecto a la parte de América del norte, porque está México, y todo el cono sur, que es lo que yo propiamente investigo. ¿Desde qué otras áreas de oportunidad también veo mi área de investigación? Bueno, también desde el punto de vista de la relación que existe entre estos países. Hay iniciativas bastante interesantes por parte del gobierno chino que hay que analizarlas. Por ejemplo, una que se llama la nueva ruta de la seda,
o la BRI, como nosotros la abreviamos, donde básicamente es una estrategia globalizadora. Lo que busca este país, China en este caso, es globalizar o es acercarse a todo el mundo. De hecho, hay algunos autores, yo les llamo más románticos, que llaman todos los caminos llevan a China. Es decir, que China esté presente en básicamente todo el mundo, que ya lo ha logrado, que ya ha avanzado bastante, pero aún así todavía hay más iniciativas. Por ejemplo, la ruta de la seda digital, la ruta de la seda de la salud, la ruta de la seda verde, que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy en día el tema del medio ambiente es bastante interesante de analizarlo, porque no solamente es un hecho que nos está ocurriendo un cambio climático, sino también que está en la agenda de los G20, de la ONU, está en diferentes agendas como algo importante para el mundo. Entonces nosotros como investigadores de esta área tenemos que tenerla en cuenta, y es básicamente lo que yo hago. Investigaciones atrasadas o investigaciones que ya he hecho tienen que ver justamente con innovación, tienen que ver con el cambio climático, tienen que ver con desigualdad social. Y de todas estas investigaciones que tú has realizado, ¿cuál es la que más te ha apasionado, la que más te ha llenado y has querido a lo mejor seguir investigando? Bueno, tienen que ver con el área de innovación. Propiamente investigo cómo un país invierte su dinero en el área de investigación y qué productos obtiene a partir de esta inversión que hace. Es decir, se llama inversión en investigación y desarrollo, y en esa inversión hay productos que se tienen. Los más comunes son marcas, patentes, modelos de utilidad, artículos científicos, pero cantidad de investigadores, pero hay muchos más productos. Entonces lo que hago es propiamente analizo esta inversión y analizo los productos que se obtienen y veo qué tan viable o qué tanto hay en lo que se produce con lo que se invierte. Eso por un lado, de diferentes países. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un artículo que tiene que ver con un índice de innovación, propiamente, que es lo que me apasiona bastante. Estoy haciendo un análisis factorial que tiene que ver con econometría avanzada y multifactorial. Un análisis factorial que engloba algunas variables, 28 propiamente, y básicamente estoy haciendo dos variables que tienen que ver con las 28, que son factores al final de cuentas. Son como variables que entre estas dos variables describen el comportamiento de estas 28. Eso es lo que estoy haciendo para el caso de China. En un periodo tal, ciertas variables, no puedo decirte qué variables porque es un artículo que estoy por publicar, pero previamente a esto hay trabajo, ¿no? Por ejemplo, recientemente saqué un libro que tiene que ver con 100 bases del... Platícanos del libro. ¿Cuándo fue publicado? ¿Cuándo lo sacaste? ¿De qué trata el libro? A ver, ¿cómo se llama? Bueno, hay un libro que recientemente acaba de ser publicado la semana pasada, propiamente, que tiene que ver se llama China Global, Crecimiento y Conflicto, ¿no? Donde básicamente en ese libro lo que hacemos es, nos damos a la tarea una serie de investigadores, porque eso es un libro coordinado, donde propiamente explicamos desde diferentes puntos de vista, de China, Corea, Japón, Estados Unidos y la India, desde diferentes puntos de vista, Rusia también está incluido, cómo puede China llegar al ascenso, ¿no? A la asunción de la hegemonía global. Entonces, cuando hablo de diferentes puntos de vista, hablo desde la parte comercial, desde la parte de inversión, desde la parte de formación de capital humano. Entonces, ese libro propiamente hace el conflicto que hay con Estados Unidos. De hecho, yo tengo un capítulo del libro ahí que se llama China vis a vis Estados Unidos, que quiere decir que frente a frente con Estados Unidos, cómo le va, y ese conflicto o esa guerra comercial de la cual se habló mucho el año pasado, bueno, cómo la analizamos nosotros los economistas y desde el punto de vista matemático. Entonces eso es lo que ese libro trae, es un libro bastante interesante, y además está otro libro del cual voy a hablar un poquito de él porque apenas se va a presentar propiamente regresando de vacaciones, va a haber una presentación. De hecho, aquí en el Tecnológico de Tamazula vamos a presentarlo, va a ser una de las sedes de presentación de este libro, donde soy autor, junto con el doctor Juan González, quien entre ellos solamente hicimos ese libro, y ese libro ya tiene que ver con un análisis de México con respecto a cómo es su déficit comercial, su déficit, lo que tiene, pues ahora sí que su balanza comercial, y ese déficit, cuáles son las raíces estructurales. Propiamente tiene que ver con innovación. Básicamente es México, inviertes poco en innovación, tienes pocos productos. China, Corea y Japón, inviertes mucho en investigación, tienes muchos productos.
cuál es, al final de cuentas, este libro en que concluye en generar una política pública para, a partir de esto, poder hacer que el país invierta más en investigación y desarrollo, y ahí están las bases centradas, está todo bien concatenado para que así sea esta inversión. ¿Qué personas tan preparadas tenemos desempeñando estas áreas de investigación y el área docente también de nuestra escuela? ¿Qué impacto quieres lograr tú a través de tus investigaciones en un futuro? ¿Cómo lo visualizas todo esto que tú estás realizando actualmente? Bueno, primero, cuando hablamos de impacto, se mide desde diferentes aristas. El impacto en los estudiantes que quiero generar yo es poder fomentar la cultura de la investigación en ellos. Y es por ello que de repente se escucha de la cantidad de tesis que se hacen, o que busco que haya año con año tesis del área de todas las áreas de aquí del tecnológico, y al final de cuentas pues es decirle al estudiante, oye, ¿sabes qué? Hay un camino más. Es decir, aquí en el tecnológico se prepara al estudiante básicamente para que su ingeniería es la ciencia aplicada, pero también hay otro camino que es la ciencia de la investigación, y en la investigación a lo mejor es una ciencia más pura, pero es el fomento al tema de que sigan estudiando posgrados. Ese es un tema importante y es algo que me interesa a mí impactar, que el estudiante cuando sale del Tecnológico de Tamazula ingrese a un posgrado. Eso es a mí algo que me interesa bastante, porque creo yo que el desarrollo de la sociedad va para allá. En el impacto social, propiamente lo que yo busco es que se den cuenta que aquí la zona regional, hablar de Tamazula, Tuxpan, Zapotiltic y Ciudad Guzmán, es una zona que tiene mucho potencial. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que estamos en un punto medio entre Manzanillo y Guadalajara. Manzanillo es el principal puerto de ingreso de las mercancías de China, Corea, Japón. China, Corea, Japón, en uno de mis artículos la he nombrado como el nuevo centro de gravedad comercial mundial. Entonces, si Manzanillo es la entrada, nosotros podemos usar ese punto medio para crecer en un primer momento y después para desarrollarnos como sociedad. Entonces es otro impacto que yo busco. Y el tercer impacto, que es el más romántico, que es el familiar, que es el personal, pues busco ser alguien, siempre he buscado dejar en algún aporte a la humanidad, como la ciencia. Busco que las personas que están detrás de mí, que de repente digan, bueno, tengo o puedo, o me interesa seguir ese modelo de vida, porque al final de cuentas eso es lo que uno quiere, ¿no? Ser un ejemplo, tanto, por ejemplo, en este caso de mi hijo, o de mi familia como tal. Sí, es muy cierto eso. Yo creo que también personalmente, pues de eso se trata la vida, ¿no? De dejar huellas bonitas. En este caso, pues dejar huella en nuestros estudiantes, en nuestra escuela, y pues que todo esto que se está realizando sirva de base, pues para un futuro, ¿no? Para lo que venga, porque pues esperemos que esta escuela pues perdure, ¿no? Por siempre, lo que tenga que durar, y que pues quedemos en parte de la historia de esta institución. Bueno, y la pregunta de cajón: ¿qué es lo que a ti te hace emprender una nueva investigación? ¿En qué te basas? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿O cómo nacen las ideas de qué vas a investigar ahora? Esa pregunta me la han hecho algunas veces mis estudiantes. El tema es que es importante estar leyendo. Eso es muy importante. El hábito de la lectura es una necesidad, sí o sí, para jóvenes y adultos. Porque el hecho de estar en la lectura, pues ahora sí que empapado de lo que está ocurriendo en el mundo, pues tú empiezas a concatenar con lo que tienes antes, y entonces empiezas a ver áreas de oportunidad y puedes decir, bueno, por aquí sí. Uh-huh. La investigación que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Estoy haciendo una correlación, una relación entre cambio climático, distribución del ingreso y crecimiento de un país. Entonces, ¿esto de dónde lo vi? ¿Cómo lo vi? Bueno, porque estoy viendo que el cambio climático es un hecho, que la pobreza es un hecho en el mundo y que los crecimientos de los países también están todo lo que dan. Entonces, bueno, con base en ello, pues tomo la iniciativa de hacer una investigación. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Leer para estar informado, y a partir de eso, pues empezar a generar ideas. Pero algo muy importante, que es muy importante, es creerse las ideas que tenemos.
porque me he topado con que las personas no creen en lo que piensan, no creen en sus ideas. ¿Por qué razón? Porque tienen barreras sociales que se van poniendo por la misma familia, los amigos, la sociedad en la que se desenvuelven. Entonces, creer en tus ideales es algo muy importante, que eso que tú quieres hacer, que de repente si algún momento de niño soñaste ser astronauta, pues busques la oportunidad para hacerlo, porque realmente el mundo está hecho de oportunidades, y entonces hay que saberlas tomar, y hay que tomarlas todas las que puedas, ¿no? No hay que dejarlas pasar porque nunca regresa. Entonces es algo que yo lo digo mucho en mis estudiantes, y pues lo aprovecho el espacio para compartir esto. No hay límite para lograr nuestros sueños, ¿no? Eso que dices es pues es un consejo muy padre para los jóvenes. Estamos aquí pues rodeados de juventud, de que a lo mejor los chavos todavía no aterrizan bien las ideas, no saben qué hacer para su formación, en su futuro. Entonces, todo eso que tú dices, pues creo que también va a ayudar para que ellos tomen una buena decisión para dónde se quieren ir. Y que las inquietudes que tengan, pues si a alguien le interesa la investigación, pues eso les sirva, ¿no? Para que lo puedan llevar a cabo. Me imagino que para llegar a ese punto, pues tienes que ser una persona muy curiosa, ¿no? Y me interesa este tema, y te metes y hasta que no encuentras la respuesta. Eso del cambio climático, bueno, a mí me encanta porque pues lo estamos viendo mucho, ¿no? Sobre todo, bueno, mucha gente habla de las lluvias, de que ahorita no llueve y de que hace frío y luego hace calor y así. Entonces yo creo que va a ser una investigación muy exitosa esta que realices. Gracias. ¿Qué consejos les darías a los jóvenes, a los chavos, a nuestros estudiantes? Y bueno, ¿por qué no al público en general, no? Pues con esto es un mensaje de cierre donde yo los invito a los estudiantes a creer en ellos, y con una frase, creo que está del consejo bastante explicado, es que nuestros límites están en el infinito. Esa es la frase que me describe, o que mejor me ha descrito hasta el día de hoy, porque estamos en un constante cambio, y hasta hoy el hecho de buscar ser ilimitados, puedo resumirlo en la frase de: el límite está en el infinito. Y eso es, creo que hasta ahí podemos llegar. Gracias por haber aceptado estar en este espacio de Mentes Investigadoras, y pues los invito a que no se pierdan la próxima persona que va a estar con nosotros. Y recuerden, Mentes Investigadores de TSJ Tamazula. Gracias, hasta luego.